Hoy os voy a hablar de un momento en la historia o en la vida de Jane Austen que yo creo que debió ser chocante para ella o muy particular. Es la primera quincena del mes de noviembre del año 1815, que debió ser como un poco bipolar. No os voy a decir el mes entero, pero sí la primera quincena del mes, porque por un lado estaba en negociaciones con su editor, con Murray, para publicar Emma, y la cosa iba no muy bien, y por otro se le había invitado en audiencia privada al Palacio Real, porque el regente sabía que Jane estaba en Londres y la invitó a que visitara Carlton House. Ahora os cuento cómo fue cada uno de los episodios. Entonces, a primeros de noviembre, Lizzie estaba en Londres, en Hans Place, cuidando a su hermano Henry, que había estado muy enfermo, había estado a punto de irse al otro barrio, por así decirlo. Ya se iba encontrando mejor y Henry era el que había iniciado las negociaciones con Murray para la edición de Emma. Pero bueno, era una carta que iba, otra que venía, las negociaciones no avanzaban, y para no ocasionar molestias a su hermano, que estaba convaleciente y no estaba para... ahora mira, Murray me ha dicho esto, ahora qué le digo, en fin, bueno, pues ya sabéis, estas cosas. Pues ella, ni corta ni perezosa, porque tened en cuenta que Jane tenía ya 39 años en este momento, y además una mujer leída, instruida en todos los sentidos, era muy curiosa, pues le escribe una carta con el temple que a ella le caracteriza, por supuesto, con la flema británica que solemos decir, pero en la que se la nota que ya empieza a estar un poquito cansada del asunto, como diríamos aquí en España, estar hasta la peineta, con su editor. Y decidió que ya se habían acabado las cartas, ya se acabó ese vaivén, ese ir y venir de folios que no llegaban a nada, y le propone un cara a cara para aclararlo todo. Os voy a leer la carta que le escribe, y ole por Jane, como os digo, bueno, es el viernes 3 de noviembre cuando ella está escribiendo esto a su editor. La grave enfermedad de mi hermano le ha impedido responder a su carta del 15 de octubre sobre el asunto del manuscrito de Emma, que está ahora en sus manos. Y tal y como se encuentra ahora, aunque se está recuperando, todavía en un estado en el que tememos agobiarle con cualquier tipo de asunto, a la vez que yo por mi parte estoy deseando llegar a alguna decisión sobre el tema en cuestión, debo pedirle el favor de que sea usted quien me visite aquí cualquier día que le convenga mejor, a cualquier hora del día o de la tarde, excepto de 11 a 1. Una breve conversación quizás podría ser más útil que tanto escrito. Mi hermano le solicita sus cuentas y le agradece por su amable detalle de facilitarle una copia de Waterloo. Su humilde servidora, Jane Austen. Bueno, la conversación de Jane y el editor cuando este fue allí a Hans Place debió ser bastante fructífera, porque y llegar a negociaciones que hizo la propia Jane. Tened en cuenta que todo esto era algo muy extraño en mujeres de aquella época, era muy inusual. Y las llevó a buen puerto ella, a pesar de que bueno, fue Henry el que había introducido todo. Pero los editores tienen la costumbre de presentar a la prensa avances de los libros que van a publicar próximamente, y entonces Murray, a mediados del mes de noviembre, ya presenta entre los próximos libros que va a publicar, pues incluye a Emma entre los de próxima publicación. O sea, que llegaron a un acuerdo gracias al arranque de Jane. Y ya el 13 de noviembre, fijaros que es todo en la primera quincena del mes, Jane es invitada a visitar Carlton House, le invita al príncipe regente, y quien la recibe en Carlton House es el bibliotecario James Stanley Clark. Y después de dar una vueltecita por Carlton House, pues el reverendo le propone que le dedique su próximo libro al príncipe regente. Y a ver, pues, ¿qué os voy a decir? Aunque a ella no le caía muy bien por cómo trataba a su mujer, pues no se pudo negar. Así que Emma está dedicada al príncipe regente. Pero digamos que ya en ese momento, fijaros, la gente que piensa que Jane no disfrutó de su reconocimiento, pero yo creo que es un honor que te inviten al Palacio Real, que te reconozcan y que te
pidan que le dediques un libro a la más alta autoridad del país en ese momento. Ella ya ganaba su dinerito, aunque poco, pero ganaba su dinerito sin tener que depender de ningún hombre en aquella época. O sea, no era la barbaridad que hubiese ganado hoy en día, porque sería más que J.K. Rowling. Pero bueno, había cerrado ella misma las negociaciones de la publicación de su novela, y luego personalmente pues acababa de acompañar a su hermano, que lo había librado, se había librado pues de irse al otro barrio. Sin duda yo creo, o al menos a mí me lo parece, que en esos momentos Jane debía ser una mujer pletórica, muy segura de sí misma y probablemente tremendamente satisfecha. Una pena que durara apenas, no llegó a 2 años más. Pero esto ya hemos hablado de ello. Aquí lo genial es cómo lidió con estas situaciones tan bipolares en apenas 15 días. En breve os pondré el retrato que hizo el bibliotecario en el libro de entradas de Carlton House. Un pequeño esbozo del aspecto que tenía Jane en ese momento.